La historia está por todas partes. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. Siente sus latidos. Esta semana vamos a conocer un poco más a los antiguos griegos, que ya dijimos en el anterior reportaje que fueron quienes pararon a los persas. ¡Espartanos! La griega fue una civilización que comenzó a fraguarse en el 1200 a.C., con la llegada de los dorios a los Balcanes, especialmente en las penínsulas del Peloponeso, cuya principal ciudad de referencia sería Esparta, y en la Ática, donde dominaba Atenas. Estos dorios recibieron la influencia de las civilizaciones cretenses o minoica, la del toro, y por otro lado de la micénica, que para que nos situemos son los que mandaban cuando se produjo la guerra de Troya, que también era una ciudad griega pero situada del otro lado, en las costas de otra península, la de Anatolia. Una guerra que, como todos sabemos, se montó porque Paris, príncipe de Troya, y juez en una disputa por la belleza entre diosas, que así de humanos eran los dioses griegos, que se picaban si les decían que había una humana más bella. Pero bueno, eso es otra historia. Volvamos a París. Pues resulta que este chico andaba de visita por Esparta y se enamoró de Helena, la mujer de Menelao. Menelao le pidió ayuda a su hermano Agamenón, que era rey de Micenas, y este, más por los intereses comerciales que por ayudar a su hermanito, reunió a lo más granado y lo mejorcito de toda Grecia y allá que se fue a por Troya para montarla, pero muy gorda. Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo. Y por cierto, esto también le vino muy bien a Homero, que de allí sacó el argumento de la Ilíada. ¡Pobre del hombre! ¡El valiente Aquiles asesinado en una confrontación sangrienta por el trofeo de la esposa de Menelao! Estos dorios eran más bien lo que se dice un poquito brutitos, que llegaron con su hierro y sus guerras e hicieron retroceder a toda Grecia a una época primitiva. ¿Y saben qué? Que lo estaba pensando ahora. Ya que estamos dedicando este reportaje a aprender de los griegos, contaremos esta historia reproduciendo la estructura de una tragedia griega, uno de los géneros teatrales que desarrolló este pueblo culto y contradictorio y que, junto con su filosofía, su cultura, sus costumbres, sus espartanos, su democracia ateniense y todos sus avíos constituyen una de las bases de la cultura europea. Por cierto, puesto que vamos a seguir esa estructura de la tragedia griega, que sepan que está dividida en 5 partes, y esto que acabamos de hacer es el prólogo, y en él hemos hablado de la Edad Oscura, que fue del 1200 al 776 a.C., que es cuando se dice que comienza la arcaica. Y ahora, después del prólogo, entra el coro. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. El coro era la parte de la obra, en varias voces, como se habrán percatado, que presenta el contexto y resume las situaciones para ayudar al público a seguir los sucesos. Y nos va a servir para ir fijando las ideas principales que queremos recuerden de los antiguos griegos, como por ejemplo, tragedia y democracia. Pero oye, solo para los hombres con propiedades, lo que se llaman a sí mismos ciudadanos, mientras que por ejemplo las mujeres no eran consideradas un ser completo, que no tenían ningún tipo de derecho. Que de ahí viene el patriarcado, que si nos ponemos a mirar hacia atrás, ya por entonces a las mujeres las trataban como un trapo, para que después vengan a decir que no tienen derecho a manifestarse. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Otro grupo que tampoco lo pasaba muy bien, que digamos, en la antigua Grecia eran los esclavos. Y oye, ahí sí, hombres y mujeres, que eran la base de la economía y realizaban los trabajos más duros que aseguraban que los filósofos siguieran filosofando y los guaperas de los espartanos siguieran guerreando. Y así, como quien no quiera la cosa, tras el Parados, que ha sido esta entrada triunfal del coro en el escenario, comenzamos con los episodios, que en toda tragedia griega que se precie son entre 5 y 3. Como 3 son las siguientes etapas de esta civilización, y vamos a comenzar por la primera, la que llamaron la época arcaica. Como hemos dicho, venimos de la oscuridad, de una Grecia dividida,
como por cierto lo estuvo siempre, salvo cuando le tocó hacer frente a los persas, y con un modo de vida primitivo, muy lejos de las civilizaciones cretense y micénica. Sin embargo, a partir del siglo VIII antes de nuestra era y hasta el 499 aproximadamente, otros pueblos comenzaron a extenderse por la zona, los jónicos, dóricos, eolios, aqueos y arcadios, y con ellos las condiciones de vida fueron mejorando, aumentó la población y se impuso la necesidad de buscar nuevas costas en las que establecerse y prosperar. Estos pueblos pusieron las bases de los que serían las características de los griegos antiguos. Constituidos en polis, ciudades-estado, que estaban integradas por la ciudad en sí misma y los territorios circundantes que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Eran grandes navegantes, lo que les permitió que durante la época arcaica comenzaran a fundar colonias por todo el Mediterráneo, incluso hasta el Levante español. Colonias que, por cierto, aun siendo independientes de la polis, mantenían unos importantes vínculos, lo que le permitió que se generara un próspero comercio. Además, tenían un sistema financiero basado en el dracma, una moneda acuñada en plata que favorecía este comercio. Con esto damos por concluido el resumen de la época arcaica. Y de nuevo entra el coro, que no va a dejar de recordarnos, estando como estamos en la segunda semana del tercer mes del año, las desigualdades sociales y de género que ya existían en la cultura griega. Y que de aquellos polvos, estos lodos. Así, el coro nos vuelve a recordar, para que nunca lo olvidemos y sigamos aprendiendo que... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Llegamos así a la época clásica. 2 siglos que cambiarían el mundo para siempre, en los que se desarrollaron, como nunca lo habían hecho antes, la filosofía, el teatro y las artes. 2 siglos en los que los griegos repelieron al imperio persa por 2 veces, al gran Darío y a su hijo Jerjes, donde se sintieron héroes invencibles en Maratón y Salamina, donde se consolidaron 2 formas de ver el mundo, la ateniense y la espartana, y donde esta realidad explotó en la gran tragedia de la guerra del Peloponeso, entre Esparta y sus aliados y Atenas y los suyos. 2 enemigos irreconciliables con 2 formas de ver el mundo, un mundo, eso sí, totalmente griego. Empecemos por Esparta. Tenía un gobierno integrado por 2 reyes, la diarquía. Además, formaban parte del gobierno los éforos, que eran 5 magistrados, formando de esta manera un consejo de ancianos. Después estaba la gerusia, que redactaba las leyes, y una asamblea popular que las aceptaba o rechazaba. Los espartanos eran un pueblo guerrero, estricto, duro, rayando la crueldad. De todos es conocido que seleccionaban a los recién nacidos para apartar a aquellos que presentaban taras físicas. De esta forma, crearon el mayor y más perfecto ejército. Eso sí, estos rudos soldados se pudieron dedicar a ello, tal y como nos cuenta Slava Galán, gracias a la explotación sistemática de los iliotas, un pueblo que tuvieron esclavizado y que eran los responsables de los trabajos agrícolas y más duros, amén de que cuando llegaban las ceremonias de iniciación de los futuros guerreros, eran masacrados durante unos días, para recordarles su lugar mientras eran asesinados por los futuros espartanos. A que ya no les cae tan bien el guapo de Leónidas. Por su parte, Atenas tuvo reyes en sus orígenes, pero a partir del siglo V se instauró la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios elegidos por los ciudadanos. Estos eran los estrategas, que se ocupaban del ejército, los arcontes de la administración y la religión, y el consejo de los quirientos, que elaboraban las leyes. Por su parte, la eclesía o asamblea del pueblo era una reunión donde todos los ciudadanos discutían y votaban las leyes propuestas. Por cierto, que esta democracia tampoco es que fuera muy perfecta. Lo intentaba, pero tampoco era la panacea. Y si no, que se lo digan al propio Platón, que la aborrecía. Y tampoco es que estuviera exenta de corrupción. Ellos, como hemos dicho, lo intentaban, por ejemplo, con la selección por sorteo de algunos cargos, incluso llevándolos hasta última hora en el caso de algunos jueces, para que se evitara caer en la tentación de los sobornos. Pero... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
En fin, como decíamos, durante casi 30 años, Atenas y Esparta se estuvieron dando por todos los lados, tierra y mar. En principio, podría parecer que ganó Esparta, porque Atenas quedó para la ruina, sin ejército y sometida. Al final, realmente quienes perdieron fueron toda Grecia, ya que se produjo una gran hambruna en el Peloponeso que dejó a las ciudades totalmente empobrecidas, casi a punto de caramelo para que llegara cualquier pueblo y los invadiera. Y vaya, eso fue lo que pasó. Aún así, en esa miseria se regodeaba la victoria de Esparta, la victoria de un pueblo agresivo en el que imperaba la ley del más fuerte, que cometía, no lo olviden, asesinatos sistemáticos contra los idiotas. Y ahora más que nunca, el coro puede cantar. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Esta música que nos acompaña en este último episodio es el epitafio de Seikilos y es parte de una inscripción griega escrita en una columna de mármol puesta sobre la tumba que había hecho construir Sícilo para su esposa Euterpe, a unos 30 kilómetros de la ciudad costera de Feso, en Turquía. Y nos sirve para contaros la última de las etapas griegas, la llamada etapa helénica, que curiosamente es cuando empieza a extenderse por el mundo esta cultura, mientras que sus ciudades se vuelven cada vez más débiles y acaban siendo conquistadas por el rey Filipo II de Macedonia. Ya ven, cosas que pasan. Su hijo Alejandro Magno conquistaría para los macedonios el imperio persa y Egipto. Tras su muerte, ese gran imperio se dividiría entre sus generales, y a partir del año 200 antes de nuestra era, Roma comenzó la conquista del imperio macedónico. Finalmente, el último de los grandes reinos helénicos, Egipto, caería en el año 31 antes de nuestra era. Y ahí es donde se acaba lo que hemos conocido como Grecia antigua, que nos cuentan alumbró nuestra civilización, pero como hemos visto, tiene tantas luces como sombras. Y junto a los Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Sófocles, Fidias y compañía, junto a sus pensadores y descubrimientos, sus mitos de hombres libres y promesas de democracia, se consolidaba una sociedad fundamentada en la explotación de unos seres humanos sobre los otros. Un sistema esclavista que, como hemos visto con los iliotas, condenaba a pueblos enteros a la esclavitud y las matanzas controladas para mayor gloria de los valientes soldados. Y ahora sí, de nuevo, cuando a la tragedia ya está servida, es cuando entra el último Estásimo, antes del episodio final, y nos recuerda. El coro nos recuerda que nuestra sociedad le debe mucho a la antigua Grecia, que su cultura, transmitida sobre todo por Roma, nos ha dado mucho de lo mejor de lo que somos ahora mismo, pero no lo olvidemos, también mucho de lo peor, y que esta es la tragedia de nuestra vida, la tragedia de nuestra historia, una historia que en cada reportaje, en cada intervención, os transmitimos con todos nuestros latidos. Y claro que sí, ¿por qué no? También y siempre con una sonrisa. Porque pase lo que pase ahora, que en esta nuestra tragedia llega el éxodo, la salida del coro glorioso, os invitamos a que no dejéis de sonreír, siempre con una sonrisa. Por eso decimos, cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Latidos. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Siente la cultura. Una maravilla de reportaje que nos acaba de presentar nuestro compañero Quique de los Reyes, que ya tiene que estar al otro lado del teléfono compartiendo sus latidos con nosotros. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Pues estupendo, y más después de este currazo que te has pegado para traernos pues esta Grecia al desnudo, ¿no? Esta historia de Grecia completa, ¿no? Donde se aportan tantos y tantos detalles. Y la verdad que, vamos... La chuleta de primero y segundo de eso, ¿no? Lo hablábamos durante la preparación. Total y absolutamente, vamos, con cualquier chico o chica que quiera estudiarse el tema de Grecia, ahí tiene todo el contenido. Y bueno, Quique, ¿cómo nos lo podrías resumir? Vamos un poquito cortos de tiempo, pero siempre sabemos que tú eres un mago del resumen, así que, bueno, ¿cómo nos puedes resumir esta sección? Para nosotros lo que nos ha inspirado este reportaje sobre todo es intentar poner el acento en lo que en las luces y las sombras de la civilización griega. Nos han contado durante muchísimos años que es la base de nuestra sociedad, pero nuestra sociedad en sí mismo está cargada de defectos, está cargada de problemas, especialmente en esta semana en la que estamos celebrando la reivindicación de un mundo más justo, siguiendo el camino que marcan los movimientos feministas, que vienen marcando desde hace muchos años los movimientos feministas, y en ese camino pues queremos recalcar que esta sociedad que todavía mantiene desigualdades entre hombres y mujeres en favor de los hombres, y que durante siglos ha ido arrinconando el papel de la mujer, a pesar de que cargaba buena parte de las mayores responsabilidades de la sociedad, los cuidados, pues todo esto no es algo que sea de un día para otro. Esto tiene su base, y tiene su base precisamente en sociedades como las griegas, que son a su vez la base de la nuestra, en el que el papel de la mujer pues era prácticamente totalmente denostado, en el que no tenía más que un ámbito doméstico, en el que no era considerada una persona completa. Piensa que, por ejemplo, un dato te doy: Aristófanes, uno de los grandes dramaturgos, escribió una tragedia, en este caso una comedia completa, que se llamaba Las Asambleístas, que estaba sola y exclusivamente dedicada a simular de manera sarcástica el desastre que sería un mundo gobernado por mujeres. O sea, la sociedad griega y después la sociedad romana eran absolutamente machistas. De ahí parte ese patriarcado que todavía hoy nos acongoja como sociedad. Y además de narrar pues las luces de la sociedad griega, que las tuvo, nos parecía importante narrar y poner la lupa en esas sombras que las tuvo y que nos ha hecho que esta sociedad sea como es, y que nos queda mucho por cambiar, y que lo haremos siempre desde nuestro punto de vista, siguiendo y apoyando desde nuestra humilde opinión y con nuestra granita de arena esos grandes movimientos feministas que hoy por hoy son el impulso y la vanguardia del cambio de la sociedad. Y por eso el coro pues era esa canción hiperconocida que está hecha como homenaje. Exacto, pues totalmente de acuerdo, Quique, no tengo ni una palabra más que añadir. Además, sumo las palabras que nos ha comentado nuestra entrevistada de hoy, ¿no? Natalia, donde pues vemos que por suerte, por ejemplo, en el mundo de la cultura, pues cada vez la presencia femenina está siendo cada vez más y más activa, ¿no? Solo un detalle, David, en eso. Como hombre, aprendo y aprendemos de lo que nos indican, lo que nos muestran esas grandes feministas que nos ponen las gafas moradas. Son ellas las que lideran, son ellas las que nos muestran, son ellas las que nos enseñan y nos muestran nuestras propias actitudes machistas, y que nadie tenga miedo. El primero nosotros, el primero yo. Cuando nos descubren, nos ponen las gafas moradas y te pones delante de un espejo, lo primero que ves son millones y millones de actitudes machistas que tienes en ti mismo, y da repelús, porque dice, ¿qué es eso que soy yo? No nos gusta lo que vemos. Bueno, pues no pasa nada. Ese movimiento feminista también nos ayudan a cambiar, y yo, por ejemplo, desde que he empezado todo este trabajo, de amigas, compañeras, lo que he recibido, aparte de ese mostrarte tus actitudes machistas, pero también con presión, y que te ayudan a ir cambiando poco a poco. Y lo hacen también como colectivo y a nivel individual, con lo cual mucho respeto y todo nuestro apoyo desde, como digo, nuestra humilde opinión. Pues totalmente de acuerdo, Quique. Nosotros te tenemos que despedir, que ya estamos casi a punto de enfocar el final del programa, y nos vamos a quedar precisamente pues con tus palabras y esperando que algún día podamos
celebrar pues la victoria, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar escuchando precisamente la victoria de Aristafiera.